voy a terminar con la serie que hemos titulado Edificando la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he comentado a través de todos los mensajes que hemos dado por todo el mes de octubre que uno de los propósitos más grandes por los cuales nuestro Señor Jesús nos alcanzó, nos salvó, nos liberó, es para que usted y yo, ahora como sus hijos, ahora como sus siervos, ahora como sus embajadores, podamos edificar su santa, sagrada y poderosa iglesia. Todos los que hemos sido salvos debemos estar en la construcción de la iglesia de nuestro Señor. Para eso Cristo lo salvó. Y hemos hablado de los quienes edifican la iglesia. Hemos hablado de los peritos arquitectos. Hemos hablado de los constructores, que son los discípulos. Ellos son los que edifican una iglesia. Y hemos aprendido cómo poder edificar. ¿Dónde comenzamos a edificar una iglesia? Algunos comienzan comprando el terreno, otros comienzan construyendo, pero no hay gente. No, así no se comienza una iglesia. La materia prima de una iglesia son las piedras vivas que hablaba el apóstol San Pedro, ¿verdad? Piedras vivas que son traídas a través de Jesucristo, son salvas y son piedras vivas porque tienen la vida de Cristo, del Espíritu Santo, tienen la vida de la palabra. Y a través de esas piedras vivas procesadas, tenemos que procesar esas piedras, porque una piedra deforme pues no se puede construir. Tenemos que procesarlas, labrarlas, limpiarlas, quitarle las asperezas a través del discipulado bíblico para poder edificar una iglesia. Y una vez que esas piedras son procesadas, dice el apóstol Pedro que se convierten en sacerdocio santo. El top de un discípulo es llegar a ser un sacerdote santo para que ministre delante de Dios con todo tipo de ofrendas que se convierten en ofrendas espirituales, agradables y aceptables a Dios. Y es a través de ese sacerdocio santo que somos ofertantes. Es a través de eso que la iglesia se va edificando como una casa espiritual, como un edificio santo, poderoso, que bendiga a nuestro país. El tema que hoy les traigo es el impacto de una iglesia que es bien edificada. Porque les voy a decir algo: no todas las iglesias impactan, no todas las iglesias trascienden, no todas las iglesias dejan una huella en la comunidad, en la sociedad, en la población o en la ciudad donde está la iglesia. Cuando una iglesia es bien edificada a través de los peritos arquitectos y de los constructores o edificadores, que son los discípulos, una iglesia es capaz de hacer un impacto profundo. Una iglesia es capaz de hacer los cambios que nuestra sociedad grita, gime. Y a veces nosotros pensamos que el cambio lo va a hacer un gobierno, que el cambio lo va a hacer un gobernante, que el cambio lo va a hacer un presidente. Bendecimos a las autoridades gubernamentales, pero les digo algo, amados: ellos no tienen el poder para poder hacer los cambios que nuestra sociedad necesita. Ese poder sobrenatural y esa autoridad sobrenatural del reino, Dios se la ha dado a la iglesia. Dios se la ha dado a los discípulos. Dios se la ha dado a los cristianos. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la única manera de bendecir nuestro país, de poder transformar a nuestra nación, pueblos, rancherías, cabeceras municipales, ciudades, la única manera es a través de la iglesia, llevando el evangelio, ganando almas,
llevándoles el poder de la unción del Espíritu Santo. Sin eso no habrá cambios radicales. Oremos por nuestros gobernantes, pero el poder para cambiar a un país, Dios se lo ha dado a la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, Mateo 16:18, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada por peritos arquitectos y por los discípulos, que son los edificadores. Pero les digo una cosa, amados: edificar una buena iglesia tiene su precio. Edificar una buena iglesia, una iglesia poderosa, tiene su precio. Cuesta recursos. Levantar una iglesia, se tiene que invertir recursos. E imagínense que la iglesia tiene puros miembros que les duele dar. ¿Cómo vamos a edificarla? ¿Cómo vamos a levantarla? Cuesta. Yo recuerdo cuando predicábamos en la radio, en las horas top, alguien me dijo: pastor, estás loco, ¿cómo vas a predicar en las horas top si unos minutos, 5, 10 minutos, te cobran 10,000, 15,000 pesos? Y yo les dije: miren, yo no sé cómo, pero si la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento por predicar a Cristo, Dios me tiene que respaldar. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos me mandó a traer un empresario aquí de Tehuacán. Estaba enfermo y me dijo: pastor, ¿puedes venir y orar por mí? Le digo: está bien, porque es parte de lo que Dios nos mandó a hacer, sanar enfermos. Amén. Recuerdo que fui y esta persona estaba en cama. Mire, yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, estaba en cama y arriba de su cama había puras bolsas de dinero. O sea, ese empresario estaba forrado de dinero. Cuando terminé de orar por él, me dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Le digo: por mí nada. Haga algo por una ciudad que está perdida. Para mí no le pido nada. Haga algo por una ciudad que está perdida. Dice: ¿de qué se trata? Pague la radio y yo voy a predicar el evangelio. No voy a pedir ni un quinto, no voy a pedir dinero. Solamente lo único que yo deseo es predicar a Jesucristo y a este crucificado. Le digo: pero no me va a dar las horas en la noche cuando la gente ya está durmiendo, ni me va a dar a las 4 de la madrugada, me va a dar las horas top. Dice: ve, pide lo que quieras, yo lo cubro. Y recuerdo que en ese entonces, cuando predicábamos, pagábamos un promedio de 50,000 pesos mensuales. No, les estoy hablando de que en aquel tiempo 50,000 pesos mensuales, pagar de radio era un dineral. Y saben una cosa, edificar una iglesia cuesta recursos, cuesta talentos, cuesta dones, cuesta lágrimas, cuesta entregar nuestra vida. Literal, entregar la vida, llorar. Porque así lo dice la palabra: irá llorando. El que lleva la preciosa semilla irá caminando, sembrando y llorando. Cuesta lágrimas. Cuesta sembrar dones, sembrar mi llamado. Tengo un llamado, tengo un don, lo voy a sembrar a la iglesia. Tengo una familia, la voy a sembrar a la iglesia. Tengo hijos. A ver, vénganse, chamacos, vámonos a la casa de Dios. Vamos a edificar, vamos a construir la casa de Dios. ¿Sabe una cosa?
edificar la iglesia de Cristo tiene un precio. Por esa razón, no hay muchas iglesias que impacten la sociedad. No hay muchas congregaciones que marquen un parteaguas en la vida de la población o en la vida de la ciudad. Porque cuesta. La mayoría de congregaciones no se parecen a iglesias de Cristo. Más bien se parecen a changarros espirituales. Otras congregaciones parecen un club de religiosos. Incluso hay congregaciones que no se acepta que tú digas hermano. Está penado que tú le digas a alguien hermano. En otras está penado que digas amén. Y en otras está penado que digas aleluya. Literal. Hay iglesias, en México hay unas. Ahí en la CDMX. No digas hermano, porque eso suena religioso. Oye, pues quita el evangelio también, porque quita la palabra evangelio, porque eso, o sea, hay iglesias que comenzaron siendo cristianas y están terminando como un club social. Hay otras iglesias que tienen nombre de que viven, pero usted entra y están muertas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los peritos arquitectos, que son las personas que Dios nos ha llamado al pastorado, al apostolado, no están dispuestos a pagar un precio. Los miembros no están dispuestos a pagar un precio. ¿Sabe qué le dijo un miembro a otro miembro? Vente, porque aquí en esta iglesia no piden nada. Yo te digo algo. Cristo no te pide mucho. Porque algunos dicen, ay, es que en la iglesia piden mucho. Que vaya a mi célula, que lea mi Biblia, que me disipule. Es que piden, no, Cristo no te pide mucho. Cristo te pide todo. La única manera de edificar y levantar el cuerpo de Cristo, amados, es entregándole todo lo que somos y rindiéndole todo lo que tenemos. Es así como una iglesia se levanta. Cuando los pastores que están al frente dan la vida, dejan el pellejo embarrado, la sangre embarrada, no solamente de ellos, de sus hijos, para que levantar y edificar una casa de Dios. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vaya que ese hombre estaba comprometido con el reino, estaba comprometido con la casa de Dios. Y por esa razón, amados hermanos, pocas iglesias llegan a impactar. El resultado de una iglesia bien construida y bien edificada es poderoso e impactante. Los demonios y el diablo se asustan cuando se levanta una iglesia en una determinada comunidad, en un lugar geográfico. Se levanta una iglesia, los primeros que sienten el poder y el impacto son los demonios y el diablo, el mundo espiritual. Las familias son impactadas, la sociedad es impactada, las ciudades son impactadas y el país es impactado. Es por eso que el diablo, el día de hoy, está atacando a tres cosas. Y en esas tres áreas, el diablo y los demonios y todas las legiones del infierno están dirigiendo su ataque. El pueblo de Dios, que es Israel, las familias y matrimonios, que es una de las primeras instituciones que Dios levantó sobre esta tierra, y la iglesia. El diablo está atacando todo esto porque sabe que los enemigos más grandes a vencer es el pueblo de Dios, la nación de Israel, los matrimonios y las familias y la iglesia. Por eso usted dice, ay hermano, es que la verdad yo lucho, yo batallo para leer la Biblia, para orar, para discipularme, y no se diga para ganar almas. No, hombre, no, lucho. ¿Sabe por qué? Porque hay una guerra espiritual.
Y parte de esa guerra está enfocada hacia el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando yo veo lo que produce, lo que genera una iglesia, yo me quedo maravillado. Una iglesia que es bien edificada, bien construida, que todos sus miembros dicen están comprometidos para edificar la iglesia de Dios. El resultado es impactante. El resultado es asombroso. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 verso 17. Esto es el resultado de lo que produce, de lo que genera una iglesia de Cristo. Mire lo que dice la palabra. Dice, a fin de que el hombre de Dios. Mire, en una iglesia la gente entra como pecadora. En una iglesia la gente entra derrotada, llega lastimada, llega herida. Pero mire cómo salen como hombres de Dios, como mujeres de Dios. ¿Quién dice están hablando de mí, verdad? ¿Ya? Salen como embajadores de Dios. Miren nada más el poder de transformación, de metamorfosis espiritual que tiene una iglesia. La iglesia tiene un poder sobrenaturalmente divino y espantoso, en el buen sentido de la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Maduro. Perfecto. Significa maduro, conformado a la imagen de Cristo. Dice enteramente, mire lo que genera la iglesia, mire lo que produce la iglesia. Enteramente ¿qué? Preparado ¿para qué? Para toda buena obra. A mí me impacta esto, porque donde hay una iglesia, hay una fábrica de transformación. Donde se levanta una iglesia, hay una fábrica donde la gente es procesada, transformada, cambiada, de tal manera que entran todos destruidos y salen todos construidos a la imagen de Cristo. Mire, pongámonos a analizar un momento esto. ¿Cómo llegan las personas a la iglesia? Pregúntese, ¿cómo llegan las personas a la iglesia? Toda persona que llega a una iglesia, casi siempre, por no decir siempre, llega semi-destruida. ¿O no? O sea, la gente no busca a Dios cuando todo va bien. Hay salud, hay dinero, hay trabajo, o sea, el negocio va bien. La gente no busca a Dios generalmente cuando todo va bien. La gente, las personas, las familias, los matrimonios, los jóvenes buscan a Dios generalmente cuando ¿qué? Cuando todo va mal. Entonces, ¿cómo nos llega la gente a la iglesia? Nos llega mal. La gente llega a la iglesia, amados hermanos, generalmente en condiciones lamentables. Cuando Dios nos encuentra, nos rescata en condiciones lamentables. ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Te acuerdas cómo llegaste a la iglesia? Algunos llegan separados. El hombre por un lado, la mujer por otro lado, porque ya tienen años de separado. Mire, yo recuerdo aquí en este lugar me tocó casar a un matrimonio que estaban cumpliendo 19 años de divorciados. Llegó Cristo a la vida de él por el otro lugar. En otro tiempo la mujer encuentra a Cristo. El Señor los trae a la iglesia y aquí después de 19 años de separados, aquí los casamos. No, claro, esto es algo precioso. ¿Cómo llega la gente a la iglesia? Las personas llegan a la iglesia, algunos en estado de agonía, ya casi muriéndose, otros
llegan a la iglesia como un rompecabezas, todos fragmentados, ¿verdad? El hijo por allá, la hija por allá, la madre por allá y el esposo por allá. Llegan fragmentados, otros llegan rotos, otros llegan desahuciados. Pastor, vine a la iglesia porque ya el médico me dice que me voy a morir y pues, por lo menos que me prepare. Algunos literalmente llegan desahuciados a la iglesia. Algunos, amados, llegan con familias totalmente disfuncionales. Otros llegan intoxicados por el pecado, por la maldad. Así llega a la iglesia. Y luego la gente de allá afuera quiere ver una iglesia perfecta. No voy a la iglesia porque ahí va el marihuano. No voy a la iglesia porque ahí va el que era inmoral. No sé si me estoy explicando. O sea, la iglesia es un hospital. Es un hospital donde la gente llega mal, llega desahuciada, en agonía, llega quebrada, llega rota. Pero gloria a Dios que aquí en la iglesia no nada más es el hospital donde los enfermos se sanan, se restauran, sino es el taller del maestro. El taller de nuestro Maestro Jesucristo. Por más roto que vengas, el Señor te va a hacer el milagro de ensamblarte, de hacerte una nueva criatura. Y después del proceso, por eso yo siempre he dicho, esta iglesia es una iglesia de procesos. Esta iglesia no es para que usted venga el domingo y cante y diga amén, gloria a Dios, y se salga el domingo y no venga hasta el otro domingo. No, esta iglesia no es así. El domingo nos reunimos para adorar como cuerpo, para ofrendar como sacerdotes espirituales. Pero en 3 semanas esta iglesia está en procesos. Algunos se están discipulando, otros están casas de vida en las calles, otros casas de vida en las casas, otros están ganando almas, otros consolidando, otros sanando, otros liberando. Pero esta iglesia es una iglesia de procesos. Usted llega a esta iglesia para aprender, para ser procesado y sale para servir. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando de mí. Aquí se procesan siervos de Dios. Mejor dicho, pecadores se transforman en siervos de Dios. Se convierten en embajadores de Cristo. Un varón y una mujer de Dios, obreros de Cristo, siervos del Señor. Mire, hermano, todo eso es lo que hace una iglesia. Hombres de Dios que tienen el poder y la autoridad de estar enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que la sociedad necesita? Las universidades claman por jóvenes enteramente preparados para toda buena obra. Las empresas, ahí donde el ambiente es tóxico, necesitan hombres de Dios, mujeres de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que hace una iglesia. Cambia gente, cambia personas, procesa estados morales, estados espirituales, estados mentales, hasta la voluntad la procesa, porque llegamos con una voluntad de doble ánimo. Y dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. Pero aquí procesamos todo, hasta la voluntad. Tu voluntad comienza a ser firme. Tu voluntad comienza a tener carácter para decir no, para negarte a lo que no es de Dios. De tal manera que, imagínate, aquel cristiano que se enfrenta con una problemática en la empresa, en el negocio, ahí en el gobierno donde trabaja, ahí en el hospital donde trabaja, se encuentra con una necesidad moral, espiritual, de sabiduría, de consejería, donde se requiere un varón enteramente preparado para toda buena obra. Imagínese el cristianoide, el cristino que dice: ay, déjame hablar con mi pastor para que venga a orar por ti. Eso está súper mal. O sea, esa persona no es discípulo de Cristo.
Aquella persona que cuando ve a alguien que se está endemoniando, dice: yo lo libero. Ve un enfermo, yo lo sano, pero no soy yo, sino el Cristo que vive dentro de mí. Aquella persona que ve que se está peleando el matrimonio, dice: no, yo los voy a amar, yo voy a orar por ellos, y algo va a caer sobre ellos, y ese matrimonio se va a levantar enteramente, ¿qué? Preparados para toda buena obra. Eso es lo que EIBB en mi casa está procesando. Por eso es que es una iglesia poderosa. Por eso que es una iglesia valiosa. Porque los peritos arquitectos y los constructores, que son discípulos de Cristo, estamos pagando ¿qué? El precio. Pero le digo una cosa: el precio que sea es barato, porque el precio más alto lo pagó Jesús. Ay, pastores, que estoy sembrando tiempo, talento, esfuerzo. Gloria a Dios. Ni con todo eso le pagas lo que Cristo ya hizo por ti. Servimos a Dios por agradecimiento. Edificamos la iglesia de Cristo por agradecimiento, porque aún dando tu propia vida no le puedes pagar a Cristo lo que Él hizo por ti. Amén. Ahora imagínense los que no le sirven. Ahora imagínense los que son nada más cristianos, que son adorno de iglesia. ¡Qué tristeza! Yo por eso le digo, cuando mi hija se fue a Acapulco, le digo: hija, te me vas, buscas una iglesia, porque yo te quiero ver predicando. Mi hijo se fue unos meses a Cancún. Le dije: hijo, por favor, te quiero ver en una célula, te quiero ver en una iglesia. Y hablé con el pastor y le dije: pastor, le pido de favor que tome a mi hijo bajo cobertura. Póngamelo a predicar, mándemelo a evangelizar a las calles. Por favor, se lo pido. Ay, es que mi hijo se fue a trabajar. Ay, pastor, es que mi hijo se fue a estudiar. Sí, ya es porro de la universidad. O sea, es que no entendemos los padres. Pensamos que lo máximo para nuestro hijo es que saque una carrera universitaria, maestría, doctorado. No estoy peleado, por el amor de Dios. No estoy peleado con eso. Con lo que sí me da mucha tristeza es que los padres cambien las bendiciones espirituales por un plato de lentejas. Que su hijo se fue a estudiar a tal ciudad. A ver, dime bajo qué cobertura está. Dime quién lo está discipulando. Dime a quién le está rindiendo cuentas. Dime. Qué tristeza. Lo vas a perder. Lo vas a perder. Te lo profetizo. Ay, pastor, no quiero eso. Pues ponte las pilas, papá. Mamá, ponte las pilas. Y entiende que si tu hijo no está arraigado, no está echando raíces en una iglesia cristiana, ese hijo está en peligro. El diablo anda como león, usted lo sabe. ¿Y a quiénes se va a devorar? A los que no están bajo una cobertura. Diga: ay, nanita, Dios me salve, Dios me libre de esto. Sí, amados hermanos, es que nosotros necesitamos entender la importancia de una iglesia. Por eso nosotros aquí lo damos todo. Lo damos todo por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo damos todo. ¿Por qué? Porque aún dándole todo, ni con eso podemos regresarle al Señor o pagarle a nuestro Señor todo lo que Él ya nos ha dado. Ahora, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es lo que sucede donde una iglesia se levanta? ¿Por qué nosotros tenemos que edificar iglesias, levantar iglesias aquí en la Sierra Negra, en otras ciudades, en otras comunidades, extender el reino por todo el país y, si es posible, traspasar las fronteras? ¿Por qué? Amado hermano, porque donde se levanta una iglesia, las atmósferas cambian.
¿Quieres saber el impacto poderoso de una iglesia? ¿Quieres saber el poder que tiene una iglesia, la autoridad que tiene una iglesia? Mira, amado hermano, donde se levanta una iglesia de Jesucristo, algo poderoso y sobrenatural siempre debe suceder e impactar. Siempre, siempre. Tres cosas, por lo menos tres cosas, hay más, pero por lo menos yo le voy a dar tres cosas que debe pasar en la ciudad, en la comunidad donde una iglesia es edificada, es construida. La primera cosa que debe pasar, o lo que pasa, es que donde se edifica una iglesia de Jesucristo, las atmósferas espirituales cambian. ¿Sabía que las atmósferas espirituales son más reales que lo que usted puede ver? Usted entra a una casa sin querer. Usted lo primero que percibe es la atmósfera espiritual que hay en esa casa, porque nosotros somos seres espirituales. Usted entra a un negocio, el que sea, entra a un negocio, lo primero que se va a encontrar es con una atmósfera espiritual. Usted llega a un país, mire, yo recuerdo mucho hace años que estuvimos en la Tierra Santa, mi esposa y yo, con un grupo de hermanos aquí de la iglesia, de la Tierra Santa. Cruzamos la frontera para ir a Egipto. ¡Wow! El impacto fue profundo. Cruzando la frontera, dejando Israel y pasando la frontera para ir a Egipto, la atmósfera cambió. Todos nos dimos cuenta. Y no se diga cuando entramos a un museo muy famoso del Cairo, donde tienen la famosa máscara de oro de Tutankamón. El dolor de cabeza iba en aumento, y yo dije, esto es una atmósfera espiritual impregnada de demonios. Y para comprobarlo, le dije al hermano, hermano, te duele la cabeza, ¿verdad? Ay, hermano, ¿cómo supiste? Espérame, hermano, ¿le duele la cabeza, verdad? Sí, pastor, me duele. Y todo, porque entramos a una atmósfera espiritual. Usted nada más cruce la frontera, Tijuana a Estados Unidos, cruce la frontera, es otra atmósfera totalmente diferente. Las atmósferas son reales, y las atmósferas están gobernadas y controladas por demonios. ¿Y qué tipos de demonios hay? No, es muy sencillo descubrirlo. Es muy sencillo. Por lo que se mueve, por lo que se manifiesta, por lo que más hay de maldad en esa región. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, usted llega a una ciudad que está entregada a la brujería, a la hechicería. Ahí hay una atmósfera de cierto tipo de demonios. Hablemos, por ejemplo, Catemaco. ¿Le suena Catemaco? Usted vaya y entra a Catemaco, usted va a percibir una atmósfera. Hay ciudades de Estados Unidos que son famosas porque la mayoría de la ciudad son lesbianas, o gay, o toda esa onda. Y usted cuando entra a una determinada ciudad, usted dice, ay caray, aquí hay otra atmósfera. Es diferente, pero con la misma intensidad de maldad. Miren lo que dice Hechos 19 al 20, solamente para darle la idea. ¿Y por qué una iglesia es poderosa? ¿Por qué nosotros tenemos que edificar la iglesia de Cristo? Porque cuando una iglesia de Cristo llega a una ciudad, a una población, a una comunidad que está infestada de demonios, algo va a cambiar, algo va a suceder, algo se va a transformar. No sé si me explico. Miren lo que dice, este es un testimonio. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, Éfeso estaba invadido por hechicería, satanismo, ocultismo.
Y mire, llegó el evangelio, la iglesia comenzó a levantarse, la gente comenzó a convertirse, los discípulos comenzaron a prepararse y a entrenarse. Mire cuál fue el resultado. Dice la palabra: asimismo, muchos de los que habían practicado ¿qué? La magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos los discípulos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ahí había una atmósfera. En Éfeso había una atmósfera. Usted entra a colonias donde ve que la mayoría andan colgando su collar con la Santa Muerte. Y usted se da cuenta que toda la colonia es devota a la Santa Muerte. ¿Qué hay ahí? Hay una atmósfera. ¿Me explico? Pero dice el refrán que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Llega la iglesia de Cristo, se comienza a levantar una célula, se comienza a levantar una casa de vida. Y esa casa de vida se comienza a transformar en una célula naciente. La célula naciente se convierte en una célula joven. La célula joven se convierte en una célula madura, madre nodriza. Y esa célula nodriza se convierte en una red. Y esa red se convierte en una iglesia. ¿Sabe qué va a pasar? La atmósfera de ese lugar, de esa colonia, de esa ranchería, de ese pueblo, de esa ciudad, tiene que cambiar. Los demonios se tienen que largar. Los demonios de maldad, de droga, de hechicería, de violencia intrafamiliar, de violencia en las calles, de hurto, de robo, de secuestro, de drogas, tiene que cambiar. Porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra una iglesia que es edificada, levantada, construida sobre la roca que es Cristo. Dice la palabra de Dios, Juan 1:5. Juan 1:5 dice la palabra: la luz en las tinieblas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la luz? ¿Nuestro reino es reino de tinieblas o reino de luz? ¿Es reino de poder o reino de debilidad? De poder. Llega la iglesia, comenzó como una reunión en casa, una casa de vida. Y esa pequeña reunión se fue transformando hasta que nació una iglesia. Y por más maldad, por más demonios, por más oscuridad que haya, esa atmósfera de muerte, de tinieblas, esa atmósfera de confusión, de maldición, de pobreza, de miseria, de temor, de miedo, de desolación, esa atmósfera tiene que salir, porque la luz en las tinieblas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos? Resplandece. Esa es la iglesia. Ese es el poder que Dios le dio a la iglesia. Es la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Es la autoridad que usted tiene, que yo tengo, que todos nosotros tenemos. Donde se para un cristiano, llega la luz. Donde entra un cristiano, llega el poder de Dios. Donde entra un cristiano, todo alrededor tiene que cambiarse y transformarse. Ese poder Dios se lo ha dado a usted. Como consecuencia, las atmósferas se limpian, se cambian, se transforman en atmósferas de luz, de paz, de tranquilidad y de prosperidad. Pero ¿saben una cosa? Una iglesia pasiva jamás cambia las atmósferas.
¿Qué es lo que dije? Una iglesia pasiva, una iglesia conformista, una iglesia apática e indiferente jamás va a cambiar las atmósferas. La iglesia tiene que ser una iglesia de combate, de lucha, de guerra, de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de ir por los enfermos, de liberar a los endemoniados. Esa es la iglesia que cambia las atmósferas. Por eso yo les he dicho, jamás una iglesia es edificada con cristianos irresponsables, pasivos, que solamente son congregantes. Alguna migaja se pueden llevar el domingo, aunque las migajas son para los perrillos. Y está bien que te caiga una migaja. Por eso yo te he pedido, te he rogado en el nombre de Jesús, no seas congregante. Si verdaderamente eres un cristiano, nacido de nuevo, que Cristo vive en tu corazón, que el Espíritu Santo estás como sello sobre tu vida, sírvele a Dios. Discipúlate, prepárate, porque para eso Cristo te alcanzó, para que tú edifiques su santa, gloriosa y preciosa iglesia. Número 2. ¿Qué pasa donde se levanta una iglesia? ¿Qué debe suceder donde se edifica una iglesia? Donde se edifica una iglesia, la corrupción se detiene. O sea, en todos los lugares hay corrupción. En todos los lugares el pecado abunda y sobreabunda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la naturaleza misma del ser humano está inclinada más a la maldad que al bien, a la oscuridad que a la luz. Pero cuando una iglesia llega, la corrupción se detiene. ¿Por qué? Porque la iglesia es la sal de la tierra. Ahora, algunos dicen, no me eches la mala sal, pero realmente es un refrán equivocado. La sal es buena. La sal no solamente es buena, es buenísima. Y la palabra de Dios compara a la iglesia con la sal. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 13. Amén. ¿Lo tenemos? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. A ver, ¿aquí hay sal? A ver, levante la mano el que diga, sí, pastor, yo soy sal. Yo soy sal, estoy bien saladito como el chito. Dios me ha puesto tanta sal que mire qué conservado estoy. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, échame tu sal si no la quieres. Échame tu sal, la sal de mi Señor. ¿Verdad? Porque yo sí quiero la sal. No, nada de que, ay, no me eches la mala sal. No, la sal es buena. Los cristianos somos llamados la sal de la tierra. Pero luego viene un reto, viene un desafío, viene una pregunta que debería atemorizarnos a los cristianos. Pero si la sal se desvaneciere. En otra porción dice, si la sal pierde su sabor, si la sal se hace insípida, dice, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué vas a salar la empresa? ¿Con qué vas a salar a tu familia? ¿Con qué vas a salar ahí en el gobierno donde tú trabajas? Y mire lo que pasa cuando el cristiano, el discípulo de Cristo, no cumple con la función de sal. Dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada ese lugar donde Dios te ha puesto? Dice, no sirves para nada. ¡Ay, qué duro! Dice el Señor, si tú no estás dando sabor a sal, sabor a Cristo, sabor a Evangelio, sabor a Espíritu Santo, sabor a palabra de Dios, ¿sigo o paro? Ya, despierta que ya se durmió. Dígale.
O sea, dice la palabra, amados, amados, si la sal no cumple con su función porque perdió su sabor, ¿con qué será salada? Es el lugar donde Dios está puesto. Dice, no sirve más para nada. No sirve para nada. Ay, hermano, es que yo no predico el evangelio. Me porto bien nada más, pero no predico. No sirves para nada. Ay, pastor, no digo malas palabras. Ya no digo groserías. Pero tampoco te sale la Biblia por la boca. No sirves para nada. Pastor, ya vengo a la iglesia. Sí, pero no te disipulas. No sirves para nada. No, perdón, no la vayas a agarrar contra mí, O sea, por el amor de Dios, no la vayas a agarrar contra mí. Es lo que dice nuestro Señor. No sirves para nada. Dile a la persona que está a tu lado, si no salas, no sirves para nada, mano. Dile al que está a tu lado, al que está. Si no salas a Cristo, si no das sabor a Cristo, no sirves para nada. Hay pastores que yo vengo a la iglesia, sí, pero no haces nada. No sirves para nada. Es como aquel que dice, ay, pastor, soy pastor. Ajá, ¿cuántas ovejas tienes? Ni una. Entonces no eres pastor. O sea, ¿qué andas diciendo que eres pastor si no tienes ni una oveja? Es que soy cristiano. ¿Qué estás haciendo? Nada. Pues no eres nada. Dile a la persona, están hablando. El Señor te está hablando. Pero fíjese, la tremenda lección que Dios nos da. Si no sirve para nada, ¿qué se hace con esa sal que no da sabor a Cristo? Sino para hacer ¿qué? Echada afuera y pisoteada por los hombres. Qué duro que los incrédulos, los impíos nos estén pisoteando. ¿Y sabe cuándo una sociedad maligna zapatea encima de la iglesia? ¿Sabe cuándo una sociedad maligna blasfema enfrente de los hijos de Dios? Pisotea a los cristianos cuando los cristianos han perdido su autoridad espiritual y su autoridad moral. Tienes 3 años en la universidad, 3 años en la escuela y nadie sabe que tú eres cristiano. ¿Sabes qué va a pasar el día que se den cuenta los impíos que tú eres cristiano? Te van a pisotear. Es lo que dice el Señor. Pero si desde un momento tú te levantas como luz, desde un momento que llegas a la escuela, que llegas a la empresa, que llegas ahí en la dependencia gubernamental, el hospital de gobierno, la agencia de gobierno, te levantas y dices, no, yo soy hijo de Dios. Sacas tus credenciales, sacas tus palabras, tu vida, tu comportamiento, tu ejemplo. Dices, yo soy hijo de Dios. Y saca las armas espirituales de luz, las armas de verdad, a diestra y a siniestra. Los incrédulos se van a doblar ante ti. Los incrédulos te van a respetar. Los impíos van a decir, sí, eres un verdadero hijo de Dios, eres un verdadero cristiano, yo quiero ser como tú. ¿Por qué la sal está cumpliendo con su misión? Mira, yo te comento, llegó un verdadero cristiano, lo cambiaron de una empresa, esa empresa tenía una cadena de empresas, y como era muy bueno, lo mandaron a una empresa, a un puesto más alto. El cristiano llegó, y como en algunas empresas tienen sus comedores a la hora de los alimentos, hay comedores para los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces el hermano agarraba su lonchera
y se iba al comedor que le tocaba. Abría su lonchera y daba gracias a Dios en voz alta. No, ni lo hubieran escuchado la pandilla del diablo que había ahí. No, ni lo hubieran escuchado. Se confabularon y dijeron: mira, cuando esté orando el hermanito, vamos a hacerle la vida de cuadritos hasta reventarlo, a ver si de veras es tan santurrón como se cree. Y mientras él oraba, alguno tomaba un puño de sal y se lo echaba a su plato, a su lunch, se lo echaba. Y todos ya estaban ahí nada más viendo que terminara de orar, a ver qué hacía el hermanito. El hermano ya daba gracias a Dios, terminaba y comenzaba a comerse su caldito bien salado. Y los demás estaban esperando que sacara chispas, que sacara culebras, sapos por la boca, como a veces suele suceder. Pues fíjese que no. Terminaba todo, ordenaba todo, lo ponía en su bolsita y le decía: que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, Cristo los ama. Estos cuates se quedaban, no lo reventamos. Espérate, para la próxima. Llegaba así el siguiente día y ya estaban todos listos, con un montón de chile de ese que pica mucho. ¿Cómo se llama? Habanero. Dice: ahora te toca a ti. Y se turnaban los demonios se turnaban. Y estaba orando, ya sabían que iba a orar. Hola, ¿qué tal? Buen provecho. Ya sabían. El hermanito llegaba feliz, contento, bendiciendo, saludando a todo mundo. Se sentaba, abría su lunch, destapaba sus platitos. Yo digo, bueno, si ya sé que van a hacer maldad, pues no destapo mi lunch. Pero él los destapaba. Y entonces ya estaba el otro preparado con ese chile habanero. ¡Pum! Le bañaba. Y él comenzaba a comer como si no tuviera nada. Terminaba, guardaba todo y decía: Dios me los bendiga, Cristo les ama. No, ¿sabe una cosa? Llegó el punto de que los que reventaron fueron ellos. Toda esa pandilla del diablo vino con él y le dije: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, carnalón? Ya no aguantamos. Dime qué tienes, dime qué haces, porque cualquiera de nosotros ya nos hubiéramos puesto los fregadazos. Dime. Y les dije: ¿de veras quieren saber? ¡Sí! Y les comenzó a predicar a Jesucristo. Todos se convirtieron. Todos se convirtieron. ¿Y sabe qué? Lo más lindo que pasó, lo más hermoso que pasó, lo más increíble y sobrenatural que pasó: nadie come sin que antes este hombre llegue y ore por los alimentos. La atmósfera cambió totalmente. La maldad, la corrupción cambió. A donde un cristiano se para y se planta, un verdadero discípulo de Jesucristo, la corrupción desaparece. ¿Sabe lo que está haciendo Nayib Bukele, verdad? Todo el mundo habla de Nayib Bukele. ¿Sabe que él es un verdadero discípulo? ¿Sabe que él es un verdadero cristiano? ¿Y sabe qué fue lo que pasó? ¿Sabe qué es lo que está pasando ahora en El Salvador? Invadido por las pandillas, las maras, la muerte, la droga, el asesinato, la extorsión, el secuestro. Llega este hombre y le pidió a Dios 15 milagros. Le dijo a Dios: dame 15 milagros. Y en su testimonio dice:
que él dice, con que Dios me conceda esos 15, pues por lo menos unos 3 o 4 ya la hice. Dice, pero Dios me concedió todos los milagros que yo le pedí para la nación del Salvador. A donde llega la iglesia, la corrupción debe de frenarse. ¿Por qué? Diga conmigo, porque yo soy la sal de la tierra. Denle un aplauso al Señor. Solamente déjeme terminar, el tiempo ya se me terminó. Ya se me terminó. Pero yo quiero terminar el tercer punto, donde se edifica una iglesia. La economía, escúcheme bien, porque esto les conviene escucharlos. Donde llega una iglesia, la economía se sana y se restaura y comienza a multiplicarse. Por esa razón, mire, muchos cristianos no entienden el valor que tiene una iglesia, una casa de Dios. A donde se levanta una iglesia, a donde se edifica una iglesia, la pobreza, la miseria, las deudas, el no tengo, el no me alcanza, estoy sin trabajo. Pastor, mi sueño ha sido tener un negocio y no he sido siempre trabajador. Te digo una cosa, yo te podría pasarme la tarde, esta tarde entera, y no terminaría en decirte, hermanos que llegaron y entraron por esa puerta endeudados, que ahora no tienen deudas. Hermanos que llegaron sin trabajo, que ahora no solamente tienen trabajo, son dueños de empresas. Usted se preguntará, pastor, ¿qué pasa? Te digo algo. La iglesia de Jesucristo tiene el poder de bendición financiera. Mira lo que dice la palabra. Mira, ponme atención. Efesios 4:28 dice la palabra de Dios. El cambio, la transformación que hace una iglesia. Dice la palabra, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga ahora que compartir. Imagínense, el que robaba, el que era ladrón, malhechor, delincuente, se encuentra con Cristo, ahora ya no roba, trabaja con sus propias manos y ahora ayuda a los que no tienen. Digo, esto es un 180 grados. Afecta la economía de un país, de una ciudad, de un pueblo donde una iglesia se levanta, ¿sí o no? Sí, la economía personal se sana. La persona que delinquía ya no va a robar más. Ahora va a trabajar, va a generar y va a bendecir. La persona que era adicta a algún vicio no va a drogarse, no va más a emborracharse. La economía de las familias va a comenzar a florecer, porque el dinero que se iba a las cantinas, el dinero que se iba a los antros, el dinero que se iba a la droga, a los prostíbulos y a cuantas cosas más, ahora ese dinero se va a las familias, se va a la esposa. Digo, que el esposo se ha agarrado, eso es otra cosa, pero ahora el dinero debe irse a la esposa, a los hijos, a los nietos y también a la iglesia. Cuando tu dinero lo inviertes en la causa, en la obra de Dios, estás en peligro en convertirte en un banquero de Dios. Realmente yo siempre les he dicho, hermanos, Dios no necesita nuestros diezmos y nuestras ofrendas, más bien nosotros necesitamos. Cuando tú das los diezmos y ofrendas, y ahora nuestra promesa de fe,
¿Sabes qué le estás diciendo a Dios? Señor, esto no es mi Dios. Los recursos no son mi Dios. Tú eres mi Dios. Pero yo te adoro con lo que tú me bendices. Y entonces cuando Dios ve eso, dice la Biblia que toda ofrenda sube arriba. Bueno, las que se dan con amor, con fe y con generosidad. Perdón, no toda ofrenda sube arriba. Pero las que suben arriba, agárrate que una ofrenda tuya suba a la presencia de Dios. Agárrate. Porque tú estás calificando para ser un banquero de reino. Algunos dicen, no, pastor, si yo me saco la lotería de 1 millón, doy el diezmo. No, no es cierto. Si con un diezmo de 100 pesos te duele darlo, imagínate que vas a dar el diezmo de 1 millón. No es cierto. Pero cuando hay un hombre y una mujer como Cornelio, que viene el ángel de parte de Dios y le dice, Cornelio, y mire, y eso que daba la ofrenda más del nivel más bajo en la Biblia, se llama limosna. La limosna es para ayudar a la gente necesitada. Y viene el ángel y le dice, Cornelio, Cornelio, tus limosnas han subido delante de Dios y me ha enviado a mí. Imagínese un angelote, se lo envió. Imagínate que no te va a mandar Dios. Pactar con Dios en algo físico para un bien espiritual es muy poderoso. Entonces cuando la iglesia llega, se levanta, las familias prosperan, las empresas comienzan a florecer, las fuentes de trabajo comienzan a llegar, porque la bendición está. Si hay una iglesia, esta iglesia está en Tehuacán, Dios por esta iglesia bendice todo Tehuacán. Si una iglesia está en una población, por amor, dijo Dios a Abraham, por amor a esos 5, yo estoy obligado a bendecir toda esa comunidad. Por una iglesia Dios bendice la economía de una ciudad. Y a esto añádele, añádele la unción para prosperar y para hacer las riquezas. Escúchame, amado, por más mal que te vaya, te va a ir bien. Deuteronomio 8:18. No se me pierdan, estoy terminando. Mira lo que dice la palabra. Deuteronomio 8:28 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Amén. Acuérdate de Jehová tu Dios. Cada que vienes a la iglesia te estás acordando de Dios. Cada que estás ministrando delante del Señor con ofrendas y sacrificios espirituales, te estás acordando de Dios. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Eso es unción. Él te da el poder, es unción para hacer las... O sea, es la unción. Yo me he preguntado, bueno, ¿por qué los hombres más espirituales en la Biblia siempre fueron bien ricos? Porque es unción. Ahora, la unción Dios no se la da a cualquiera. La unción Dios se la da a los que trabajan, a los que le sirven, a los que le honran. Ay, yo pensé que todos iban a decir amén. Dios te da, dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos dicen, ay, pastor, yo ya no quiero eso? Yo ya no. La neta, todos queremos eso. Primero lo espiritual y por añadidura esto. Amén. Pero lo que viene es asombroso, porque es una bendición con doble amarre. Dios dio su palabra. Una vez la dio a Abraham. Ahora, ¿quién es nuestro Padre? Aparte de nuestro Padre Celestial, ¿quién es nuestro Padre? Ok, escúchame bien. Dios se amarró con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un pacto, yo te voy a dar una promesa. Por eso es que al final dice, a fin de confirmar
su pacto que juró ¿a quiénes? A tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿qué pacto fue el que Dios hizo con ellos? Ahí les va. ¿Ya se grabaron? O sea, de por sí la iglesia trae bendición. Aparte, añádele la unción que Dios le da a los miembros que están edificando la iglesia para hacer riquezas. Pero aparte, mira, a fin de confirmar su pacto. O sea, Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir, pero no te voy a bendecir naturalmente, te voy a bendecir sobrenaturalmente. Vamos a leer el pacto. Hebreos, por favor. Hebreos 6:14. Ay, esto me encanta. Y esto me encanta por los banqueros que Dios está levantando en esta congregación. Mira, tú no dices amén, te queda fuera de la jugada. Yo bendigo a los banqueros que se están levantando y que Dios está levantando y va a levantar en esta congregación. Dile a la persona que está a tu lado: veme bien, porque aquí está un banquero de reino. Aquí está la promesa. Aquí está la promesa que Dios se amarró con Abraham y que Dios está obligado a cumplir, porque Él dio su palabra y Dios cumple su palabra, diciendo, esta fue la promesa, diciendo: de cierto que te bendeciré ¿con qué? Ay, bendito Dios. O sea, llovido sobre mojado, pero en el buen sentido. De cierto te bendeciré con abundancia. Y nada más ahí paró. Y viene: y te multiplicaré. Si ustedes no quieren eso, yo me lo. Mira, arrebátale lo que es del hermano, de la hermana que está toda ahí con cara de limón. Arrebátale la bendición. Dile: Padre, la bendición de ella, dámela. La bendición de ese que está durmiendo, dámela también, Padre. Arrebato esto. La gente más próspera, espiritualmente hablando y financieramente hablando, les voy a decir una cosa: no solamente deben ser los judíos, debe ser la iglesia del Dios viviente. Por eso algunos me preguntan: pastor, pero ¿cómo vamos a construir en todos esos terrenos? Es un dineral. No, yo ni me preocupo. Ya, el dinero ya está repartido. Ya Dios lo repartió entre todos ustedes. Ya está repartido y mucho está por llegar. Mucho está cayendo y otro está por llegar ya. Ay, bendito Dios. Más, Señor. Agarra la promesa. Recibo la unción, porque Dios tiene que confirmar el pacto que juró con sus padres. ¿Y cuál es ese pacto? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. A donde se levanta una iglesia llega la bendición, llega la prosperidad, llega la multiplicación. No lo digo yo, lo dice nuestro Padre. Ay, amados, la vez pasada que estuvimos en Guatemala, mi esposa y yo quisimos visitar un pueblo que se llama Almolonga, una comunidad como Tlacotepec, algo parecido, o el siguiente pueblo de Tlacotepec, ¿cómo se llama? Tecamachalco, algo parecido. Tomamos un vehículo y nos fuimos. Es cierto, la cárcel no existe en esa población. Pasamos ahí, la cárcel está cerrada. Fuimos a donde negocian las verduras, las zanahorias de este tamaño. Los betabeles parecían así como sandías. ¿Y sabe qué nos dijeron?
Dice, aquí no pedimos crédito. Digo, no piden crédito. No, aquí en nuestra comunidad de Almolonga no existe el crédito. No pedimos a crédito. Todo lo pagamos en cash. Todo. Es cierto, yo lo vi. Nadie me lo contó. Todos los negocios dicen el Edén. Los trailers dicen la bendición de Dios. Todo, bueno, no hay nada que no tenga sabor a Cristo, a Biblia, a promesas, a bendición y a prosperidad. Y algo más. Me acerqué a unas marchantitas, como cariñosamente les llamamos aquí a nuestras marchantas, con sus vestidos muy típicos de Almolonga. Se levanta una y saca su morral, pero un rollote de dólares. ¿Y sabe por qué? Porque hay un montón de iglesias cristianas. Está invadido por iglesias evangélicas. Donde llega una iglesia, la economía tiene que levantarse. No hay borrachos. No hay borrachos. Algunos están ebrios, pero del Espíritu Santo, nada más. Pero no hay borrachos ahí. ¿Usted cree que no vamos a abrir iglesias? ¿Usted cree que no vamos a edificar iglesias? ¿Usted cree que no vamos a abrir casas de vida? Porque cada casa de vida peligra el que se convierta en una célula, y esa célula en una célula nodriza, y esa célula nodriza en una red, y una red en una iglesia. Esta es la razón por la cual nosotros debemos edificar y levantar iglesias cristianas en todas partes. Porque una iglesia cristiana, levante la mano por favor, estoy terminando. Diga conmigo, una iglesia cristiana trae progreso, trae bendición y trae esperanza a la región donde es levantada y edificada. Una iglesia cambia las atmósferas, frena la corrupción y sana la economía de las personas. Nos ponemos de pie todos. Quiero invitar a los asesores de redes de IBB Mi Casa que pasen aquí. Es tiempo de darle gracias a Dios por esta iglesia. Decirle, Padre, gracias, porque esta iglesia, alguien tú enviaste para levantar esta iglesia, y yo me uní también para edificar esta iglesia.